Estamos en el evento El arte en tiempos de pandemia. Nos acompañan como invitados Clever Paredes Barrera y ya que comentar un poco sobre este libro. Voces y palabras de la memoria de Malchinguí. Coméntanos un poco sobre eso, Bueno, por muchas favor. gracias. Siempre cuando hablamos de la identidad de los pueblos nos preguntamos en dónde está la identidad, y uno de los mecanismos para encontrar esta identidad es recurrir a la memoria. Y aquí nos hacemos otra pregunta: ¿en dónde está la memoria? Pues la memoria está presente en las personas mayores de cada uno de los pueblos. Entonces es muy interesante explorar estos conocimientos, de estas experiencias, de estas vivencias que tienen las personas adultas mayores. Cuando hablamos con nuestros abuelos, estamos aprendiendo no solamente de la edad que tienen ellos, sino yo diría incluso unos 100, 200 años atrás, la transmisión que significó estos conocimientos de parte de sus padres, de sus abuelos. Este libro, Voces y Palabras de la Memoria de Malchinguí, nació justamente como un reconocimiento a todas las personas mayores de mi pueblo, en este caso de Malchinguí, y sobre todo para entender la identidad, las raíces de nuestro pueblo, a través de los testimonios que se recogen aquí de varias entrevistas a personas mayores de diferentes actividades, porque aquí está el integrante de la banda, está también el agricultor, está también aquí el artesano, está la ama de casa, que ha permitido determinar muchas cosas que nos permiten incluso acabar con ciertas rivalidades. En mi pueblo, por lo general, estaba dividido entre las personas del parque y las personas de la parte de abajo, ¿no? A quienes nos llamaban los del Bajío, todos los que estaban alrededor del pueblo. Entonces, uno se descubre acá en la lectura de este libro en dónde está el origen de esta rivalidad que existía desde hace mucho tiempo atrás y cómo de alguna manera le fue dividiendo lamentablemente a través de las diferentes generaciones a un pueblo. Este libro, como digo, fue trabajado en el año 2015, me parece, entre el año 2015 y 2016, y obviamente también a través de la lectura de este libro uno se encuentra con los valores, con los principios, con la honestidad, con el valor de la palabra de nuestras personas mayores, y que de alguna manera todavía persisten en nuestras generaciones presentes, y que vale la pena leerle porque es como reencontrarse con nuestro origen, con quienes somos. Y cuando se lee este libro, obviamente que se respeta casi al 100% los testimonios de las personas mayores, pues es muy refrescante la lectura porque uno se remonta a la niñez, a la juventud, a la fiesta, a las pérdidas, a la religión, a tantas cosas, ¿no? Que son como los recuerdos y la identidad, yo diría, los genes que tenemos cada uno de nosotros. Lamentablemente ya muchas personas de acá que fueron parte de este libro ya han fallecido y ya que nos han adelantado en este camino, y eh, este fue un poco el sentido de esta publicación de Voces y Palabras de la Memoria de Malchinguí, que en definitiva es un homenaje a todas las personas mayores. Claro, y en esa parte estaba viendo un testimonio de José Navarrete, y también a la conformación de la banda de pueblo, Así que es. ellos, así es bastante anecdótico. ¿Nos puedes leer algún fragmento de Claro, algún aquí por personaje, por ejemplo favor? tenemos, lamentablemente ya falleció uno de los personajes, que es don Tulio Boada. Él tenía 95 años, falleció ya el año pasado, es decir, que falleció casi ya de 87 años, y él cuenta el testimonio de la iglesia, de cómo se levantó, ¿no? Y él dice que la iglesia se levantó a puro pulso y unidos por todos. Y una partecita de acá justamente habla también de la fiesta que significaba en el pueblo, y dice lo siguiente: dice, antes enseñaban a saludar sacando el sombrero, decían que a Dios le está saludando. Las fiestas eran guapísimas, había voladores, me gustaba ir a recoger los toros bravos de la hacienda de Cochasquí, en el páramo, en Matiquilcana, decían que había como 3,000 cabezas de ganado. Los priostes de las fiestas de la laguna chiquita más abajo reventaban los voladores cuando se subía. Subían a darnos la comida y un litro de trago para 3 personas, porque nos demorábamos 3 días en bajar el ganado.
Con la banda por delante se bajaba el ganado hasta la escuela. Los toros eran bravísimos. Don Miguel Paredes era bueno para torear, igual un viejito llamado Amador Mera. Tenía 105 años y con el poncho de lana de Liamingo salía al ruedo. La gente le levantaban en hombros del gusto, le daban plata y le daban de comer. Murió pidiendo caridad el pobrecito. A los toros más bravos, los priostes les ponían la concha con plata, con 500 o 1000 sucres. Una maravilla era. Había la chamisa, voladores, castillos. Se tomaba chicha y trago de alchipichín. Los voladores eran claritos, de 3 truenos con camareta, como camareta reventaban. Una vez bajados los toros, una vez que bajábamos los toros, uno le agarró a un Antonio Navarrete, como pajarito le encumbró y al caer ahí mismo le remató. Salido las tripas, corre a cortar palos para hacer una chacana y bajarle. Eran unos demonios de estos toros. Es una partecita, un fragmento de este libro. Y también, no sé si estamos con tiempo, les quisiera leer un pequeño fragmento de igual manera de un cuento que lo estoy trabajando, es un libro de cuentos igual de la parroquia de Malchinguí. Este es un cuento que narra una anécdota especial que sucedió hace mucho tiempo atrás en Malchinguí, cuando llegó un personaje similar a Jesucristo apareció en uno de los barrios de Malchinguí, vestido igual que Jesús, que provocó toda una, eh, cómo le podríamos calificar? Todo un movimiento alrededor de este personaje, con el padre, con el teniente político, con el político incluido ahí, averiguando quién era. Entonces voy a leer un pequeño fragmento nomás de este cuento y para dar paso a las demás personas. Dice, con el mismo Antes de apuro, eso, entonces, les voy a leer este pequeño fragmento de un cuento. Dice, con el mismo apuro que el viento helado corría por la llanura del Mojanda desde el nevado Cayambe y se desbocaba por los callejones levantando nubes de polvo que envejecían todo a su paso, no quedaba palmo de pueblo por donde la noticia no haya pasado una y otra vez. Incrédulos, hombres y mujeres de poca fe, Jesús, el que entregó su vida por todos los pecadores, llegó a Malchinguí, a este pueblo olvidado en el tiempo. El alboroto llegaba desde todas las calles y se concentraba frente de la capilla, de gruesas paredes de tapial levantadas con la fe, las buenas intenciones y las interminables mingas de las familias del barrio Santa Marianita. El talán, talán de la campana que todos los domingos convocaba a la misa, viajaba con el viento helado de la tarde. El gentío venía de todas partes, igual que los domingos infaltables de misa, cuando los vecinos llegaban con la mejor mudada, puede ser usada, surcida en las rodillas o en las posaderas, pero limpia, porque así lo exigía el respeto y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el patrono del barrio que llegó desde el poblado de Puéllaro, donado por la familia Quirós. Ese día nadie lo olvida. Desde la víspera, a lo largo de la calle se levantaron arcos cubiertos de sábanas blancas de donde colgaban. se apagó el audio. Involuntariamente le apagué el audio. A ver, ¿ahí se escucha? Sí. Sí, bueno, vamos a terminar entonces. Todo el barrio estuvo ahí, las señoritas Navarrete, fieles y devotas, la señorita Sofía, don Manuel Chiquito, don Manuel Secreto, don Gonzalo, don Roberto, don Juan Celio, don Luciano, don Leonardo, don Emiliano, doña Rosario, doña Rosa, don Noé, don Julio, y tantos dones y doñas más, tantos que hasta la misma mirada triste del Sagrado Corazón los cobijó y los despidió uno a uno cuando fueron llamados a su lado. Es un pequeño fragmento, ya digo, de este cuento. La mayoría son dedicados a las personas mayores. Bien, gracias, Clever, por esa parte. Más adelante vamos a seguir también hablando de otros. Que tienes un texto literario que queremos que compartas con nosotros. Gracias, Osvaldo. Primero, solo una aclaración con María Miranda. El hecho de que nosotros, pues, confiemos o creamos, creo que es el principal amor que tenemos desde el corazón. La espiritualidad es algo muy profundo y es algo que viene de cada persona.
Entonces sí vale la pena esa reflexión para quienes nos escuchan, a quienes nos miran, que en esta parte Dios pues es para todos. Bueno, yo le llamo cuento infantil, porque realmente es algo que lo viví desde que tenía 3 años. Mis primeros 3 años de vida se vieron con una mezcla de olores que atravesaba las puertas de alambre del aeropuerto Mariscal Sucre. Mientras mi abuela, que le decíamos Chanita Tránsito Borja, preparaba con tanto cariño las papas con cuero o las tortillas con caucara, o los comensales del equipaje venían para probar sus primeros, sus primeras tortillas. Fueron en ese inmenso lugar explorando el movimiento constante de los viajeros, que era lo que a mí me pasaba. A cierta distancia hasta podía abrazar los inmensos aviones parqueados. A veces me tomaban de la mano llevándome por la pista para mirar de cerca el fuselaje de esos pájaros detenidos. Podía sentir la comodidad de las maletas que eran transportadas en unos gusanos mecánicos. Me tapaba los oídos para no escuchar las quejas de las turbinas. No oigo, no oigo, no oigo, decía en mí. El olor fuerte de gasolina de avión se evaporaba en el ambiente y la basura que bajaban de las panzas metálicas era transportado en unos contenedores que luego se recogían en camiones de basura. Me imaginaba cómo aquellas máquinas llegaban a varios destinos, mis brazos extendidos y el viento que me daba en el rostro ya me dio indicio de vuelos a las grandes ciudades. Admiraba a las azafatas con esos elegantes uniformes y su capacidad de mirar al mundo desde el cielo. Una vez las azafatas me subieron a un avión de Iberia. Decían que era una de las modernas y lujosas de la época. Los asientos eran de piel como de tigre. Los sitios de las señoritas estaban adornados muy bonitos, en sus asientos cómodos, que en cada viaje creaban mis imaginaciones, me imagino, de lo que ellos vivieron. El tren de aterrizaje me condujo a la torre de control. Una mano siempre era mi guía, tenía unos espejos gigantes que empequeñecían a las aeronaves y lo que podía tocar con los dedos, que era mi imaginación, era recorrido de pulgada en pulgada. Con mis 2 hermanos, compañeros de vuelo, aprendí a remediar a los pilotos, las azafatas, al técnico de control y a los que atendían en ese lugar. Después de un aterrizaje forzoso de panza, a mi hermano le consentían tanto y hasta me quitaban las gaseosas para dárselo a él. En cada salto del flash me transportaba a la farándula. Siempre estaba en el marco fotográfico de los cantantes y famosos o la postal de las aeronaves. Mi padre Jorge manejaba el carro inmenso que le decían Yankee. Cruzaba la pista como bombero, un héroe anónimo de muchos años de experiencia. Siempre buscaba la forma de prepararse y conocía cómo armar los cilindros de extintores. Esa fue una de las causas de su muerte a los 35 años de edad. La medalla se quedó en su ataúd. Sin embargo, no he olvidado de las veces que salvó las vidas y cómo los quiteños aplaudían esa labor. Era una acción extraordinaria y sobrehumana, porque los equipos modernos que apagaban los incendios estaban a cargo de la Dirección de Aviación Civil DAC, y la gente decía, ahí vienen los bomberitos de verdad. Algunos niños soñaban con comer muchas golosinas de la tienda, chocolates, postres, tal vez gaseosas. En mi caso, todo se hizo una realidad. Hasta solíamos con mi padre con frecuencia ir a Colombia, Panamá y otras ciudades americanas. Me deleitaba con un postre mirando la ventana derecha que me mostraba el cielo de mi país. Las alas me deleitaban en el horizonte. Pues yo inspeccionaba las oficinas del aeropuerto en una ocasión, cuando ya tenía más edad, me acordaba y me decían, Sandrita, cuando tenía 4 añitos, le llevé a la oficina y usted, una niña muy traviesa, me regó tinta en el escritorio. Imagínense, ahí se escribía todavía de esa manera. Una vez me tomaron de la mano 2 extranjeros que se encontraban en el Ecuador. Por negocios petroleros, un hombre y una mujer querían tomarse una foto y en una pequeña avioneta me querían llevar, pero mi madre no me permitió. Los aparatos eléctricos eran de última generación, pero hacía mucho ruido, parecían turbinas que raspaban con sus astas el piso y quedaban relucientes.
En un barrio del norte de Quito, en donde vivíamos, no teníamos problema en jugar con mis primos, pero siempre marcó el hecho de que teníamos una pista de 3.600 kilómetros, que lo hacían, perdón, metros, que lo hacíamos a diario para nuestros juegos. Y eso fue un tiempo recordado y muy feliz de lo que ahora ya no es el aeropuerto, que ya salió de ese lugar y que en mi corazón dejó una vivencia tan extraordinaria. Gracias. Bien, gracias, Sandra, con esos relatos que son bastante propios, bastante alineamiento en esta nueva normalidad, digamos. Clever, esa del Bajío se mantiene ahora parroquia, que está, por supuesto, está celebrando un año más de vida. Así es, yo creo que ya por la propia dinámica de crecimiento, de desarrollo que está sufriendo Malchinguí, está en un proceso de urbanización bastante acelerado, diría yo, y que le está cambiando incluso la parte, la forma estética de la parroquia, se ha ido eliminando de alguna manera, porque también las centralidades en el pueblo anteriormente nos concentrábamos todos en las fiestas alrededor del parque, alrededor del estadio, y esa centralidad se ha ido moviendo de alguna manera hacia la parte de abajo. Entonces ya la centralidad en determinado momento se fue a las personas, los muchachos, y ahora esa centralidad, creo que ahí está mejor. Entonces les decía que esa centralidad se ha ido moviendo de alguna manera en el llamado Las Cuatro Esquinas, desde el barrio Pichincha. Entonces, lo que antes eran los de arriba y los de abajo, ahora resulta que la centralidad está abajo. Y eso ha permitido, obviamente, ya con también las nuevas generaciones que han llegado, muchas personas de fuera de Malchín. Entonces, ya se ha perdido, ha quedado prácticamente un recuerdo, diría yo. Ahí también se da el caso de los matrimonios de personas entre el pueblo, de la parte de arriba y de la parte de abajo, que va integrando a las familias. Entonces, por suerte se ha perdido ya esa rivalidad, y más bien a veces se lo recuerda como una anécdota, como un mal momento, ¿no?, que se pasaba anteriormente, porque era incluso motivo de riñas, de peleas, sobre todo ahí cuando en las fiestas en especial. Y de paso también quisiera mandarle un saludo muy, muy afectuoso a mi pueblo, que está igual celebrando 137 años de vida, y a la distancia igual un abrazo cariñoso a todos mis amigos, a todos mis paisanos. Bien, Clever, antes de dar la palabra a Sarita, mucha riqueza de nuestro pueblo. Se ve, por ejemplo, se habla y se comenta sobre el acabado de la comunión entre de los vecinos. Así es, sin duda, Osvaldo, yo le escuchaba a Sandrita cuando hablaba hace un momentito que vivía en la Tola. Los adultos mayores tienen muchos saberes y muchos oficios que son parte de la identidad de los pueblos, que son parte de esa diversidad cultural. Y lamentablemente cuando fallece un adulto mayor es como que el pueblo pierde un pedacito de su cultura y de su identidad. Y hace poco conocía de un caso de la Tola, de una señora que vendía motes, y ya por algún tiempo le debe de pronto conocer Sandri. Tengo entendido que esa persona falleció por contagio de COVID, y son justamente esas ausencias las que van dejándole a los barrios, a los pueblos, y un pedacito de cultura. Justamente acá en el libro también se habla mucho de lo que tú dices, Osvaldo, de ese respeto, ese sentido de vecindad que había antes, de dejar las puertas abiertas, solamente amarradas con un guatito, como se decía, y esa confianza que había, ese respeto hacia la propiedad ajena, hacia la honestidad, hacia el valor de la palabra, que tanta falta nos hacen en estos momentos. Yo creo que en ese sentido tenemos que mirar hacia atrás de cómo se manejaban los dineros, incluso con tanta transparencia, de cuánto valía la palabra cuando se ofrecía y se prometía algo. Acá también tenemos, como decía Osvaldo, de las construcciones, ¿no?, de cómo se hacían con tejas, la cubierta, los techos con carrizo, con el barro, con la paja, iban enluciendo las casas. Y también hay un testimonio, por ejemplo, del molino. El molino, que en los pueblos era como una parte muy central, en donde todos se concentraban ahí para moler las harinas calientes y las harinas frías, ¿no? Uno se dice cuáles son las harinas calientes y cuáles son las frías. Obviamente son los de los granos tostados, las harinas calientes, que era muy, muy tradicional reunirse en el molino, y propio de esa época, para antes de los finados, para la elaboración del pan, de igual manera la elaboración de harinas, ¿no?, harina de trigo, harina de maíz, tantas harinas que
se preparaban anteriormente y que crecimos con esos olores, yo diría, y con esos sabores tan gratos. Ese es un testimonio de la señora Elvira, lamentablemente ella también ya falleció. Nos deja muchas enseñanzas, yo creo, el recuperar la palabra y darles la palabra a las personas mayores. Nos hace mucha falta, yo reitero en eso, nos hace mucha falta un testimonio de un adulto mayor en esta época del confinamiento. Me dejó pensando también a mí mucho, porque cómo le dan un nuevo sentido a las palabras. Uno se dice, ya no sé qué hacer en la casa, ¿no? Con este confinamiento. Y él decía, no es la casa, es el hogar. Y en verdad, el sentido y el valor de la palabra cambia cuando en lugar de decir casa, decimos es hogar, porque es nuestro hogar. Y ese tipo de sabiduría que tienen las personas mayores en esos pequeños detalles, creo que es fundamental que nosotros, como digo, les demos la palabra y les prestemos mayor atención. Gracias, Clever, ha sido muy enriquecedor me ha aportado un poco de las memorias. Compañero montañista de la ciudad de Cayambe. Adelante, Fausto. Gracias, Osvaldo. Buenas noches a todos los compañeros. Me pareció muy interesante las impresiones de Clever. Bueno, un hombre que se ha dedicado, o por lo menos creo que eso es muy bueno, que la gente que tiene interés en escribir de sus pueblos, él decía, ¿no? Cuando muere un adulto mayor, se va una vida. ¿Y por qué una vida? Porque ese adulto mayor tiene mucho que contar. Las historias de los pueblos se cuentan a través de los adultos mayores. Quienes hemos participado, somos de pueblo, antes pueblitos, ¿no? O sea, pueblo mayor era, por decir, Pedamocayo, Tabacundo, y ahí pueblo menor, Machinguín. Pero de igual manera, en la cabecera parroquial, había siempre los líderes, los adultos mayores que nos contaban cosas muy atractivas. No había televisión, apenas había radio. Escucharles era muy simpático, nos llenaba el alma, ¿no? Y eso, recoger esos testimonios, Clever, es muy bueno. Mis felicitaciones a usted. Y a Sandrita, pues bueno, ya nos contó un cuento que me parece muy importante. Gracias, Osvaldo, y mil disculpas por el retraso. Gracias, José Vicente. Respetable, digamos. Y también venimos de los pueblos, como lo hizo. Bueno, simplemente saber que las personas que se dedican a escribir sus historias siempre está basado en el pasado, por supuesto, y recalcando sobre todo a los padres, a los abuelos, quienes han compartido esas historias, esas anécdotas. Y recoger todo aquello y plasmar en un libro, yo creo que es un trabajo muy loable para que quede para la posteridad, para sus descendientes, porque esa es la función de la literatura, que no es solamente las figuras literarias, sino también contar la historia de sus pueblos, de su gente. Así que muy bien traído estos temas a esta conversación y les quedo agradecidos. Gracias, José Vicente. Sandrita, tú viviste mucho tiempo poco sobre ese accionar, tu labor en la Yo creo provincia oriental. que de lo que estaba leyendo el cuento y hablaba del aeropuerto y los sueños que se hacía a través de los vuelos, fue justamente por mi abuelita, Chanita, que comienza el relato. Ella era una persona adulta mayor que tenía una serie de historias que me hacía oír la Radio Nacional, me hacía soñar con salir. Mis padres fueron unas personas muy viajeras. Mi mamá principalmente le encantaba ir a Colombia y tuve la suerte de viajar por muchos lados. Entonces, por eso la comunicadora se transformó, se llama en Comunicadora para el Desarrollo. ¿Qué es eso? Nosotros creemos que la comunicación, sí, yo respeto, está en una radio, en una televisión, no. Está en muchas cosas, inmersa. Entonces, cuando uno se vincula, tiene posibilidad de estar, como en mi caso en la Amazonía, estuve más de años ahí, por una u otra razón, pero ya lo viví de largo.
Me dediqué a trabajo social, por lo terapéutico pude estar en esa labor cerca a muchas realidades amazónicas. Y no crea que en la ciudad, en una oficina, no. Yo viajé a las comunidades más lejanas con un doctor que lamentablemente ya murió, un médico de esos pocos médicos que saben llevar a la gente, no con cualquier medicina. Él hacía una medicina preventiva. Entonces, cuando íbamos a una comunidad, él dejaba por el río Jurumbaini, él dejaba la medicina y luego de un tiempo regresábamos. Eso significaba que la gente tenía que estar fortificada y eso significaba que llevaba algo que normalmente no hace la mayoría de médicos, respetando el momento que estamos viviendo, pero él lo hacía con toda la dedicación, con todo el cariño, y había la posibilidad de que esa inmunología pues le subiera a la persona. Entonces, en estas anécdotas estuvimos por sitios donde nadie se imagina, enlodados, picados por muchos zancudos, con canoas que nos llevaban por 9, 10 horas, y una citadina ya no era solamente una viajera que se iba en un avión imaginario, ahora se iba en una lancha. Tuve también la suerte de estar en Esmeraldas, viajé por todos los ríos de Esmeraldas, viajé por toda la provincia, conocí los sectores de comunidad donde hay gente negra, hermosos sitios, hermosa gente, pero me precio por estos viajes de niña, de haber conocido a personas que en nuestro país la mayoría no disfruta, no sabemos disfrutarlas. ¿Y cómo es que las disfrutamos? Viviendo con ellas en la comida cotidiana. Entonces, como yo tengo bastante contacto todavía con los amazónicos, entonces te presentan una mesa donde tú puedes comer en una casa que es hecha de paja, y tú comes pues un pescado que es hecho en una hoja, tú comes una comida que es hecha sin sal, y así un montón de cosas que serían anécdotas que no se imaginan con cuánta realidad la viví. Entonces yo me iba a las comunidades y al regresar vivía en una oficina, y en esa oficina hacíamos todo un trabajo con familias, con proyectos, pero principalmente yo creo que una de las cosas que más nos impactó y nos gustó se llama la prevención, que yo creo que ya hubo hace mucho tiempo aquí un entrevistado que lo dijo claramente. Clever sabe la importancia que tiene la radio, y en las comunidades es más que vital. No llega a la televisión, llega a la radio. Entonces, ¿qué es lo que dijo el médico? Debería hacerse una información y una campaña constante, porque hay personas que no conocen esta realidad, que no saben lo de la mascarilla, no saben colocarse, no saben. Nosotros aparentemente todo conocemos y sin embargo no hacemos caso. Entonces, en las comunidades nosotros hacíamos prevención en cuanto a lo que era el uso de drogas, porque lamentablemente en ese sector hay muchos problemas de alcohol, de uso de drogas. Hacíamos prevención de sexualidad sana. Ustedes más que nadie deben saber que Morona Santiago es una provincia que tiene bastante incidencia de niños concebidos desde niños prácticamente. Hay otros que son pues por tradición entre las personas Shuar y Ashuar, quienes tienen, digamos, 4 o 5 niños. Entonces, de estas cosas yo creo que las mejores vivencias se han dado con la gente y el contacto, porque yo creo que lo que mejor puede hacer un periodista siempre es estar en contacto. Lo que mejor puede hacer un comunicador es contactarse con los humanos, y el terapista, con más razón, busca el contacto con las personas, y eso nos hace que siempre seamos de diferente manera. Nosotros no hacemos un estudio, nosotros no tenemos tal vez un cuaderno de anotación. Lo que tenemos es una serie de ejercicios que llevan a las personas a sentirse. Entonces, en esa oportunidad, en esos años que viví en Morona y en las comunidades, tuvimos la oportunidad de hacer talleres con quienes ustedes no se imaginan, con personas de diferentes sectores. Nos fuimos a la selva lo más adentrado, y estuvimos. Morona tiene una característica, está cerca de Riobamba y hay comunidades campesinas. Entonces, entre el contraste del uno y el otro, el saber llegar con un mensaje no es nada sencillo, pero valió la pena porque siempre estuvimos acompañados sea por compañeros Shuar o Ashuar o personas de comunidades quichuas.
Entonces siempre estábamos con el idioma primero. Segundo, estábamos a la par con las personas. Y la otra más importante, Osvaldo, yo creo que es el ser humano, el saber ser persona. No porque tenías un cargo, no porque tenías un puesto, significaba que tú hacías lo que querías, sino al revés. La gente era la que me enseñaba, la gente era la que me llevaba. Grupos a veces de 2,000 personas en un coliseo y verles con qué alegría armábamos de pronto un agasajo que no era solamente por darles un caramelo o por darles un pastel, no. Era un agasajo porque cantaban con sus ritmos, porque hacían sus presentaciones en el idioma, en el shuar, o había gente a shuar, etcétera, etcétera. Entonces Gracias. yo creo que eso valió la pena. Gracias, Sandrita, muy amable. Esto es y el Taller Cultural Retorno. En recordar y agradecemos a Clever, las haremos en una próxima ocasión, por favor. Reiterar mi agradecimiento, Osvaldo, por la invitación. Muchas gracias por compartir parte de la experiencia de uno y sobre todo quisiera dejarles como mensaje que hoy más que nunca hace falta honrar la palabra y las enseñanzas de nuestros mayores. Creo que estamos viviendo una situación de crisis en nuestro país, crisis económica, crisis sanitaria, pero también creo que crisis de valores, crisis de ética.